El poder de Donald Trump y sus aliados se encuentra en una combinación estratégica de varios factores que incluyen su dominio en los medios de comunicación, su capacidad para movilizar a grandes segmentos de la población, su influencia política dentro del Partido Republicano y su habilidad para aprovechar temas polarizantes que resuenan profundamente con ciertos sectores de la sociedad estadounidense. Desde el inicio de su carrera política, Trump ha demostrado ser un maestro en captar la atención mediática, utilizando plataformas como Twitter, mítines masivos y entrevistas polémicas para consolidar su imagen como un outsider político que promete representar a la gente olvidada y combatir a la élite corrupta. Esto lo posicionó como una figura central en la política estadounidense, incluso después de dejar la presidencia, pues su base de apoyo se ha mantenido sólida y activa, constituyendo un bloque influyente dentro del Partido Republicano y en la política nacional. Sus aliados, tanto dentro como fuera del ámbito político, han sido clave para mantener este poder. Líderes republicanos como Kevin McCarthy, Jim Jordan y Marjorie Taylor Greene han trabajado estrechamente con Trump, adoptando muchas de sus narrativas y políticas para mantener su relevancia en un partido que ha sido moldeado en gran medida por la influencia de Trump. Al mismo tiempo, figuras mediáticas como Tucker Carlson y Sean Hannity han amplificado constantemente su mensaje, asegurándose de que llegue a millones de personas que consumen noticias a través de plataformas conservadoras como Fox News y otras redes de derecha. Además, organizaciones como Turning Point Estados Unidos y Pax Pro Trump han trabajado arduamente para garantizar que su influencia no solo se mantenga sino que también crezca, invirtiendo en campañas para promover candidatos alineados con su visión. Una de las principales fortalezas de Trump y sus aliados radica en su capacidad para explotar los temas de mayor división en la sociedad estadounidense, como la inmigración, el control de armas, la economía y las políticas de identidad. Al hacerlo, logran captar la atención de sus seguidores al posicionarse como los únicos defensores de los valores tradicionales y los intereses de la clase trabajadora frente a lo que ellos presentan como amenazas de la izquierda progresista. Esto no solo refuerza su base, sino que también genera una dinámica en la que las críticas hacia Trump y su círculo son percibidas por sus seguidores como ataques al verdadero pueblo estadounidense, lo que fortalece aún más su posición. A nivel internacional, Trump y sus aliados también han cultivado relaciones con líderes de derecha y movimientos populistas en otros países, creando una red global que comparte intereses y estrategias. Durante su presidencia, Trump forjó alianzas con figuras como Jair Bolsonaro en Brasil y Viktor Orbán en Hungría, quienes comparten su enfoque nacionalista y su retórica antiglobalista. Esto no solo le ha dado legitimidad a nivel global, sino que también ha permitido que sus ideas trasciendan las fronteras de Estados Unidos. Por otra parte, el uso de las redes sociales ha sido otro pilar fundamental en el poder de Trump y sus aliados. A través de estas plataformas, han logrado eludir los filtros tradicionales de los medios de comunicación para comunicarse directamente con sus seguidores. Aunque Trump fue suspendido de varias plataformas después del ataque al Capitolio del 6 de enero, su influencia digital sigue siendo fuerte, gracias a su propia red social Truth Social y la presencia de sus aliados en otras plataformas. Esto les ha permitido mantener un control narrativo efectivo y responder rápidamente a cualquier desafío o crisis. Sin embargo, el poder de Trump y sus aliados no está exento de desafíos. Las investigaciones legales en curso, las divisiones dentro del Partido Republicano y el creciente escrutinio público representan amenazas significativas. A pesar de esto, han demostrado ser hábiles en desviar la atención de estos problemas, enmarcando las investigaciones como persecuciones políticas y utilizando las divisiones internas como una oportunidad para consolidar aún más su base leal. En resumen, el poder de Trump y sus aliados es un fenómeno multifacético que combina la influencia mediática, el apoyo político, el aprovechamiento de temas divisivos y una estrategia global para mantenerse relevantes. Mientras continúen siendo capaces de movilizar a grandes segmentos de la población y de dominar las narrativas políticas, seguirán siendo una fuerza influyente en la política estadounidense y más allá. Donald Trump, desde el inicio de su incursión en la política, se posicionó como un feroz opositor al comunismo, una ideología que, según él, representaba una amenaza existencial no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo libre. Esta postura, que se convirtió en uno de los pilares de su retórica política, encontró eco en millones de estadounidenses que veían en su liderazgo una oportunidad para revivir el fervor anticomunista que caracterizó gran parte del siglo XX. Para Trump, el comunismo no era solo una ideología, era el enemigo ideológico que, según su perspectiva, buscaba socavar los valores fundamentales de la nación, la libertad individual, el capitalismo y la soberanía nacional. A medida que avanzaba su carrera política,
Trump comenzó a moldear una narrativa que conectaba directamente el crecimiento de las ideas progresistas dentro de los Estados Unidos con una infiltración ideológica comunista que, según él, buscaba destruir la identidad de la nación desde adentro. En su discurso inaugural como presidente, prometió defender a Estados Unidos de cualquier intento de imponer lo que describió como una agenda socialista o comunista que amenazaba con desmantelar los principios fundamentales del país. Trump veía el comunismo no solo como un peligro externo, encarnado por regímenes como el de China, Corea del Norte, Venezuela o Cuba, sino también como una amenaza interna. Con frecuencia, vinculaba a los políticos demócratas y a los movimientos progresistas con una agenda socialista que, según él, era el primer paso hacia una dictadura comunista. Durante sus mítines, Trump no escatimaba en advertencias sobre el supuesto riesgo de que Estados Unidos cayera en manos de lo que él denominaba extremistas radicales, que deseaban transformar el país en una nación sometida al control estatal total. Estas declaraciones, aunque polémicas, resonaban con fuerza en sectores de la población estadounidense que compartían sus temores sobre el avance del socialismo en la política nacional. En el plano internacional, la guerra de Trump contra el comunismo adquirió dimensiones estratégicas. Una de sus prioridades fue enfrentarse a China, a la que consideraba no solo una potencia económica rival, sino también el epicentro del comunismo global. Su administración impuso aranceles históricos a los productos chinos, afirmando que esto era necesario para frenar el ascenso de un régimen que buscaba superar a Estados Unidos como la principal superpotencia mundial. Trump argumentó que las políticas comerciales de sus predecesores habían permitido que China se enriqueciera a expensas de los trabajadores estadounidenses y que esto no solo fortalecía al Partido Comunista Chino, sino que también debilitaba la posición de Estados Unidos en el mundo. Además, acusó a China de expandir su influencia a través de proyectos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, los cuales, según él, eran intentos encubiertos de imponer su modelo comunista a otras naciones bajo el disfraz de cooperación económica. Otra parte central de su cruzada contra el comunismo fue su política hacia América Latina, una región que, históricamente, ha sido escenario de tensiones ideológicas entre el capitalismo y el comunismo. Trump endureció las sanciones contra Venezuela, calificando al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura comunista que devastaba a su pueblo. Apoyó abiertamente a Juan Guaidó como líder legítimo del país y presionó a sus aliados internacionales para que hicieran lo mismo, argumentando que era crucial impedir que Venezuela se convirtiera en un modelo para otros movimientos de izquierda en la región. En el caso de Cuba, Trump revirtió muchas de las políticas de apertura que había implementado la administración de Barack Obama, endureciendo nuevamente el embargo y restringiendo los viajes y las remesas. En sus discursos, afirmó que su administración estaba del lado del pueblo cubano que sufría bajo el yugo del comunismo y que nunca permitiría que la ideología marxista se extendiera a otros países del hemisferio. En el ámbito militar, Trump también utilizó su retórica anticomunista para justificar el fortalecimiento del ejército estadounidense. Aunque afirmó en numerosas ocasiones que deseaba evitar conflictos interminables, también subrayó la importancia de mantener una fuerza militar lo suficientemente poderosa como para disuadir a cualquier régimen comunista de desafiar a Estados Unidos. Su decisión de aumentar significativamente el presupuesto de defensa fue presentada como una medida para garantizar que el país estuviera preparado para enfrentar cualquier amenaza, ya fuera de China, Corea del Norte o cualquier otro régimen que abrazara el comunismo. Sin embargo, su enfoque hacia el comunismo no estuvo exento de críticas. Sus detractores argumentaban que su retórica exageraba la amenaza real del comunismo y que sus políticas, en lugar de frenar a los regímenes autoritarios, a menudo terminaban aislando a Estados Unidos en el escenario internacional. También señalaron que su discurso sobre la lucha contra el comunismo a nivel nacional era utilizado como una herramienta para deslegitimar a sus oponentes políticos y silenciar el debate sobre temas como la justicia social y la igualdad económica. A pesar de estas críticas, Trump continuó utilizando el anticomunismo como un pilar central de su identidad política, incluso después de dejar la Casa Blanca. En sus mítines y apariciones públicas posteriores a su presidencia, siguió advirtiendo sobre los peligros de una supuesta infiltración comunista en las instituciones estadounidenses. Para Trump y sus seguidores, la lucha contra el comunismo no era solo una cuestión ideológica, era una batalla por el alma misma de Estados Unidos, una batalla que, según ellos, determinaría el futuro de la nación y su papel como líder del mundo libre. En conclusión, la lucha de Donald Trump contra el comunismo se presenta como una cruzada ideológica que trasciende su figura, buscando redefinir la identidad y los valores fundamentales de Estados Unidos frente a lo que considera amenazas internas y externas. Su legado en esta batalla no solo movilizó a millones de seguidores, sino que también dejó una marca profunda en la política nacional e internacional.
consolidando el anticomunismo como un eje central en su visión de liderazgo y su promesa de proteger la libertad.